Vamos a hablar de una de las principales causas de patología retiniana y por lo tanto una de las principales causas de alteración visual en los pacientes. Hablaremos por lo tanto de las oclusiones o trombosis venosas retinianas. Y decimos oclusiones o trombosis porque frecuentemente estos términos son utilizados como sinónimos. Cualquier condición que altere el flujo sanguíneo normal frecuentemente se ve asociado a la formación de un conglomerado de células y de fibrina denominado trombo. Por lo tanto, los fenómenos oclusivos y trombóticos frecuentemente van asociados, por lo que esta terminología se usa como sinónimo. Empecemos con una pequeña descripción anatómica de la retina. En esta imagen podemos observar una retinografía, una fotografía de la retina. En ella podemos observar el nervio óptico o papila óptica, del cual emergen y confluyen los vasos sanguíneos, y la retina propiamente dicha. En el centro de esta imagen se encuentra la mácula. La mácula forma parte de la retina y constituye la zona de mayor visión del ojo. En el centro de la mácula, en esta zona más hiperpigmentada, se encuentra la fóvea. Del nervio óptico emergen las arterias, las cuales transportan sangre oxigenada a la periferia de la retina. Y hacia el nervio óptico o papila óptica confluyen las venas retinianas, las cuales transportan sangre desoxigenada hacia el nervio óptico. En esta imagen podemos observar una ampliación de la previa. Las arterias retinianas emergen del nervio óptico y las venas confluyen hacia él. Las arterias retinianas, al transportar sangre oxigenada, producen un reflejo más brillante y son un poco más pálidas que su equivalente venoso, que son más oscuras y más gruesas. Aunque la anatomía es variable, normalmente se pueden observar 4 confluyentes venosos principales o 4 ramas venosas principales. La rama venosa temporal superior, la rama nasal superior, la rama venosa nasal inferior y la rama venosa temporal inferior. Aunque la anatomía es variable, frecuentemente somos capaces de observar estos troncos principales. Las ramas venosas superiores confluyen en la rama papilar superior, al igual que las ramas venosas inferiores confluyen hacia la rama papilar inferior. La rama papilar superior e inferior se juntan, confluyen para formar la vena central de la retina. Esta descripción anatómica es muy importante porque, como veremos a continuación en este diagrama, el nivel en el cual se produzca la oclusión venosa condicionará la afectación de la totalidad de la retina o la afectación de una parte de ella. Si la alteración se produce a nivel de la vena central de la retina, la totalidad de la retina se ve afectada y esta condición se denomina oclusión de vena central de la retina. Si la afectación se produce a nivel de la rama papilar, en este caso la rama papilar superior, esta condición se denomina oclusión hemicentral de la retina. Por el contrario, si la afectación se produce en una de las ramas periféricas, la denominación vendrá dada por el lugar donde se produzca la afectación. En este caso, se produce en la rama venosa temporal superior de la retina y se denomina oclusión de rama venosa temporal superior de la retina. Al igual que si se produjese en la rama inferior, se denominaría
oclusión de rama venosa temporal inferior de la retina o en sus sectores nasales. Veamos los siguientes ejemplos. Esta condición, en este ejemplo, en esta retinografía, se puede observar la afectación tanto de la hemirretina superior como de la retina inferior. La totalidad de la retina está afectada, por lo que esta condición se denomina oclusión de la vena central de la retina. En esta retinografía podemos observar cómo la retina superior está afectada, el cuadrante temporal de la retina está afectada, no así su sector inferior, no así el sector nasal superior. Por lo tanto, esto sería una oclusión de la rama temporal superior de la retina. Otro ejemplo de una afectación total de la retina, esto sería otro ejemplo de una oclusión de la vena central de la retina. Y en este caso podemos observar cómo la hemirretina inferior está lesionada, la hemirretina superior está indemne. Esto sería una oclusión hemicentral e inferior de la retina. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Qué nos comenta el paciente que percibe? Pues el paciente normalmente nos comenta que presenta una disminución brusca de la agudeza visual no asociado a dolor ocular. También nos comentan que presentan alteraciones en su campo visual, en la parte superior o en la parte inferior, o manchas negras en su visión. Los hallazgos clínicos que observamos los oftalmólogos son hemorragias en la retina, dilatación y tortuosidad venosa, edema en la retina e inflamación en la retina y en la zona macular, exudados blancos y duros, edema o inflamación en el nervio óptico y hemorragia en la cavidad vítrea, en la cavidad del ojo, aunque esto es un síntoma poco frecuente. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? El factor primario es la formación de ese conglomerado de células y fibrinas que comentamos al inicio de la presentación. Sin embargo, existen otros factores anatómicos muy importantes. En el caso de la oclusión de la vena central de la retina, la proximidad entre la vena y la arteria en el nervio óptico, y específicamente en una estructura denominada lámina cribosa, condiciona que las patologías o las afectaciones de la arteria central de la retina puedan verse reflejadas en su homóloga, la vena central. Al igual que en el caso de las obstrucciones de las ramas venosas, de las oclusiones de las ramas venosas, la proximidad de la vena y de la arteria en los cruces arteriovenosos condicionan que las patologías que presentan las arterias se reflejen en las venas. A nivel de los cruces arteriovenosos, las venas y las arterias comparten un mismo recubrimiento. Esto se denomina adventicia, comparten la misma adventicia. Eso quiere decir que están muy cerca la una de la otra. Y al igual, frecuentemente en los cruces arteriovenosos, la vena transcurre por debajo de la arteria. Esto condiciona que si las patologías de las arterias se reflejen en la vena. Una forma de recordarlo es que imaginad que la arteria, cuando se enferma, puede comprimir o pisar la vena que se encuentra por debajo. Los factores de riesgo para las oclusiones venosas son tanto enfermedades sistémicas como enfermedades oculares. Dentro de las enfermedades sistémicas, la hipertensión es uno de los factores principales asociados a la oclusión venosa. El 64% de los pacientes con oclusiones venosas normalmente presentan hipertensión arterial. Otro factor es la diabetes mellitus, las alteraciones hematológicas, sobre todo aquellas enfermedades de la sangre que producen aumento de la viscosidad de la misma, está frecuentemente asociado a oclusiones venosas. Las enfermedades inflamatorias en los vasos sanguíneos, que se denominan vasculitis, ciertas infecciones
y ciertos medicamentos. Dentro de las enfermedades oculares, comentar que el glaucoma primario de ángulo abierto lo encontramos o se producirá en el 40% de los pacientes con oclusiones venosas. Enfermedades o condiciones al nivel del nervio óptico y entre otras patologías orbitarias. Es una enfermedad que afecta al 0.1 al 0.4% de la población. Normalmente la vemos en personas mayores de 65 años, afectando por igual tanto a mujeres como a hombres. Es una enfermedad inicialmente unilateral, es decir, que afecta a un solo ojo, pero puede hacerse bilateral, puede afectar al otro ojo. Diversos estudios han determinado que el riesgo de padecer una oclusión de la vena central de la retina en el ojo contralateral es del 7% en los primeros 5 años luego de haber sufrido un primer episodio. Otro estudio determinó que el riesgo es 1% por año, es decir, 1% el primer año, 2% el segundo año, 3% el segundo año, de padecer cualquier tipo de oclusión venosa tras presentar una oclusión de la vena central de la retina. El estudio clínico oftalmológico lo constituye en determinar la agudeza visual, valorar las estructuras anatómicas del ojo y determinar la presión intraocular por la asociación que hemos comentado previamente entre las oclusiones venosas y el glaucoma. A la par se solicitará una analítica y una bioquímica sanguínea, se realizará un estudio de tomografía de coherencia óptica u OCT y se solicitará una angiografía, la cual puede ser diferida para permitir la reabsorción de las hemorragias retinianas que impiden la valoración adecuada de este estudio. En el siguiente esquema podemos observar las diferentes pruebas analíticas y la bioquímica sanguínea que se solicita. Inicialmente se recomienda un protocolo básico en todos los pacientes y dependiendo de que sean jóvenes o de que se sospeche de alguna enfermedad específica, un estudio más profundo. La angiografía es un estudio muy importante que debe ser solicitado en la mayoría de los casos de oclusiones venosas. La angiografía nos permite estudiar el grado de perfusión de la retina, si existen zonas de isquemia retiniana, y dentro de la isquemia retiniana valorar la presencia de la isquemia macular, lo cual confiere a la enfermedad un valor pronóstico. Permite a la vez estudiar la presencia del edema macular, diferenciar entre alteraciones de los vasos sanguíneos como son los neovasos o las telangiectasias y nos ayuda a confirmar el diagnóstico en los casos dudosos. El estudio consiste en aplicar un contraste intravenoso a la par que se realizan fotografías a nivel del ojo. Este estudio que observamos acá, la imagen que observamos acá, es una angiografía normal. En ella podemos observar cómo el contraste penetra en los vasos y perfunde hacia la retina. Este es un estudio normal. En los casos de las oclusiones venosas, lo que observamos es un retraso en la circulación arteriovenosa, alteraciones del grado de perfusión de la retina, como áreas de no perfusión o zonas de isquemia, la presencia de isquemia macular, que como hemos dicho previamente confiere un pronóstico a la enfermedad, la alteración de los vasos sanguíneos y nos ayuda a determinar la presencia de neovascularización. Acá podéis observar la diferencia entre una angiografía de un paciente con una oclusión de la vena central de la retina y una angiografía normal. Esta alteración que podemos observar en la zona macular se denomina isquemia macular. Es una falta de perfusión en la zona de mayor visión del ojo. Esta enfermedad o esta característica le confiere un muy mal pronóstico a las oclusiones venosas. El estudio angiográfico nos permite clasificar las oclusiones venosas de las retinas en 3 tipos: las oclusiones venosas no isquémicas, las oclusiones venosas isquémicas y las oclusiones venosas indeterminadas, dependiendo del grado de perfusión o de isquemia que presenta la retina. Empecemos con las oclusiones no isquémicas, que son aquellas definidas
como las que presentan menos de 10 áreas de disco papilar de zonas no perfundidas en la angiografía. Este tipo de oclusiones venosas presentan un mejor pronóstico al presentar una mejor agudeza visual tanto al inicio como al final de la enfermedad. Las oclusiones venosas isquémicas son aquellas en las cuales en la angiografía se evidencia o se determina la presencia de más de 10 áreas de disco papilar de zonas no perfundidas en la retina. Este tipo de oclusiones venosas presentan un peor pronóstico y dependiendo de la extensión de la isquemia retiniana existe un mayor o menor riesgo de presentar alteraciones vasculares como son la formación de neovasos sanguíneos. La forma indeterminada es aquella en la cual el grado de hemorragias no nos permiten valorar el estado de perfusión de la retina, por lo cual actualmente se recomienda diferir el estudio. Específicamente en los casos de oclusiones de vena central de la retina, comentar que la mayoría de los casos, el 75% de los casos, son formas no isquémicas o perfundidas. Este tipo de enfermedad este tipo de enfermedad tiene un mejor pronóstico y su mayor complicación es la presencia o la formación del edema macular cistoide. Un tercio de ellas, de las formas no isquémicas, evolucionan a formas isquémicas, por lo que se recomienda un seguimiento controlado del paciente. Las formas isquémicas constituyen el resto de los 25% de los casos, presentan un peor pronóstico y 35% de ellas evolucionan a neovascularización, lo cual puede condicionar a la evolución a glaucoma neovascular. En el caso de las oclusiones de ramas venosas retinianas, al igual que las oclusiones de la vena central de la retina, su principal forma son no isquémicas, al igual que en la oclusión hemicentral de la retina. La isquemia macular, determinada mediante la angiografía, confiere un muy mal pronóstico visual en cualquiera de los casos de oclusiones venosas, indiferentemente del tipo de oclusión venosa. Previamente comentamos que otro estudio que formaba parte del protocolo de los pacientes que padecen de una oclusión venosa constituye la tomografía de coherencia óptica, la OCT. Este estudio nos permite realizar casi un corte histológico de la zona macular y nos permite valorar la presencia de edema macular. En la parte superior observamos una OCT normal, esta es la zona macular, con esta depresión que es absolutamente normal, y en la parte inferior observamos diferentes ejemplos de edemas maculares en pacientes que han padecido de oclusiones venosas. Este estudio nos permite valorar el grosor de la mácula, determinar la presencia o ausencia de la depresión foveal, determinar la presencia de membranas que crecen sobre la retina por la inflamación que se produce a nivel de ella, y nos permite hacer un seguimiento de los pacientes. Vamos a ver diversas imágenes. Todas estas imágenes que hemos observado son edemas maculares secundarios a oclusiones venosas de la retina. Por lo tanto, el manejo de las oclusiones venosas constituye inicialmente en una exploración oftalmológica para poder determinar si la enfermedad se trata de una oclusión de la vena central, si se trata de una oclusión de una rama venosa o si se trata de una oclusión de la hemirretina. Realizamos de forma preferente una OCT macular y se solicita una angiografía. Para determinar la presencia de la isquemia o del edema macular, que son las principales causas de alteración visual, y la presencia de isquemia periférica y de neovascularización, que son factores de riesgo para el glaucoma neovascular. El tratamiento de las oclusiones venosas retinianas comienza con un tratamiento adecuado de las enfermedades sistémicas asociadas, con el objetivo de disminuir el factor de riesgo
que presenta el otro ojo de padecer de la misma enfermedad. No se ha observado un claro beneficio con el uso de medicación que utilizamos para favorecer la circulación. Sin embargo, la aspirina, que es un fármaco frecuentemente utilizado y recomendado para el tratamiento de los principales factores de riesgo de padecer oclusiones venosas, como lo son la hipertensión, la diabetes, es frecuentemente utilizado en la práctica clínica. El tratamiento del edema macular, tanto en los casos de oclusiones de vena central de la retina como en la oclusión de rama venosa, lo constituyen fármacos que se aplican a nivel de la cavidad vítrea dentro del ojo, con el objetivo de que exista la mayor concentración posible de medicación a nivel del ojo, disminuyendo así los factores de riesgo de su uso sistémico. Dentro de estos agentes tenemos el ranibizumab, el aflibercept y el Ozurdex. A diferencia de las oclusiones de la vena central de la retina, en la cual no se recomienda el láser para el tratamiento del edema macular, en los casos de las oclusiones de ramas venosas sí lo podemos utilizar, podemos realizar láser para controlar el edema macular. En caso de que estos fármacos no funcionen de forma aislada, se recomienda utilizar terapia combinada de estos fármacos para facilitar la resolución del edema. La terapia antiangiogénica intravítrea consiste en realizar inyecciones a nivel escleral para introducir la medicación en la cavidad vítrea. De esta forma se alcanza la mayor concentración de la medicación en la zona que realmente se necesita y se disminuyen sus efectos colaterales. Dentro de estos fármacos tenemos el ranibizumab, el aflibercept y, sin entrar en polémica, el Avastin o el bevacizumab. El objetivo de esta medicación es disminuir el edema macular. Estos fármacos tienen una vida media aproximada de 4 a 8 semanas, por lo que es muy frecuente que se necesiten de reinyecciones para tratar el edema macular. No es un tratamiento curativo, es un tratamiento definitivo. Por lo tanto, lo que hace es disminuir el edema macular, pero en el seguimiento clínico el edema puede reaparecer. Otra medicación utilizada para el tratamiento del edema macular consiste en el implante intravitro de dexametasona o Ozurdex. Este es un polímero que se va degradando y que permite la liberación prolongada de la dexametasona, que es un antiinflamatorio. La vida media de este dispositivo tiene la ventaja que es de 3 a 6 meses, por lo tanto permite un mayor tiempo de tratamiento y disminuye el número de reinyecciones. Sin embargo, al igual que sus equivalentes antiangiogénicos, no constituyen un tratamiento curativo definitivo y por lo que se puede requerir de la necesidad de reaplicar reinyecciones del mismo dispositivo. Acá abajo podemos observar el procedimiento utilizado, en el cual a nivel escleral se coloca la inyección del dispositivo. Para el tratamiento de la isquemia utilizamos la fotocoagulación láser. La fotocoagulación está indicada en el caso de que aparezcan neovascularización en el iris o en el ángulo, en el caso de que aparezca neovascularización retiniana y en el caso de que se esté establecido un glaucoma neovascular. No está indicado como tratamiento de profilaxis o de prevención, sino que está utilizado para disminuir la neovascularización. Como hemos comentado previamente, no se utiliza en los casos de edema macular, en los casos de oclusión venosa central de la retina, pero sí en el caso de las oclusiones de ramas venosas. Estos impactos que podemos observar en esta retinografía constituyen los impactos de láseres. Este impacto de láser se transformarán en cicatrices corioretinianas que tienen como objetivo disminuir el grado de isquemia. Y acá los podemos observar cómo se valoran o cómo se observan mediante la angiografía. Existe un tratamiento quirúrgico para las oclusiones venosas. Sin embargo,
estos procedimientos son complejos, con frecuentes complicaciones y con resultados limitados, por lo que actualmente no existe un acuerdo para recomendarlos como protocolo inicial. Simplemente comentarlos que se ha descrito la utilización de la vitrectomía parsplana para el tratamiento de las oclusiones venosas con la posibilidad de que la vitrectomía aumente la oxigenación y disminuya la tracción que se produce en el complejo vitreoretiniano. También se ha descrito la neurotomía radial óptica y la adventisiotomía. En el curso clínico, en el seguimiento clínico de los pacientes, observaremos una disminución, una reabsorción de las hemorragias, observaremos la formación o no del edema macular y del desprendimiento del epitelio pigmentario macular, la formación de membranas epiretinianas, la formación de shunts optociliares de comunicación de vasos de la retina con la circulación ciliar a nivel del nervio óptico y la formación o no de neovascularización. Acá podemos observar cómo esta oclusión de la vena central de la retina y su forma y su correspondiente angiografía evoluciona a una reabsorción de las hemorragias, a la formación de shunts optociliares, que son estos pequeños vasos que están acá, y a la presencia, en este caso, de un edema macular de la retina. Las enfermedades oclusivas venosas retinianas son enfermedades muy importantes porque pueden producir mucha alteración visual en los pacientes. En el caso de la oclusión de la vena central de la retina en su forma no isquémica, se ha demostrado que solo el 10% de los pacientes presenta una recuperación completa de su agudeza visual, y un 34% de estos pacientes pueden evolucionar a formas isquémicas en los 3 años siguientes a presentar el episodio, lo cual confiere un muy mal pronóstico visual. Las formas isquémicas se ha demostrado que el 90% presenta una agudeza visual del 10% o peor, y en estos pacientes el 60% puede progresar a neovascularización, lo cual confiere también un mal pronóstico. Para el caso de las obstrucciones de ramas venosas, el pronóstico depende de la extensión, de la afectación y de la presencia de edema macular o de isquemia macular. Vamos a presentar un caso clínico para ejemplificar todo lo que hemos estado hablando hasta los momentos. Presentamos el caso de un paciente de 67 años que se presenta en la consulta con una oclusión de la vena central de la retina en su forma no isquémica. El paciente presentaba un gran edema macular, como podemos evidenciar en el estudio de OCT, y presentaba una agudeza visual al inicio de la enfermedad menor del 10%. Fue tratado en la fase aguda mediante la aplicación intravítrea de Osurdex, presentando a los 3 meses una reducción casi completa o completa del edema macular. En esta fase, a los 3 meses tras la inyección del Osurdex, su agudeza visual mejoró al 50%. Al 6º mes de la enfermedad, tras la inyección del Osurdex, observamos cómo el edema macular volvió, recordando que la vida media de esta medicación es hasta los 6 meses. Se realizó una nueva inyección de Osurdex y fue intervenido del cataratas, y el paciente a los 6 meses tras la cirugía y la inyección del nuevo dispositivo de Osurdex alcanzó una agudeza visual aproximadamente del 90%.